Vamos a continuar para poder culminar lo que está faltando en la hora de teoría. Y luego de ello recién vamos a entrar también, a cargo del doctor Miguel, vamos a tener la clase de inervación y irrigación de los maxilares, ¿no? Por suerte no es como cuando ustedes terminan en diciembre y tienen enero, febrero y parte de marzo, que a veces se olvidan algunos puntos, ¿no? Ustedes me imagino están frescos porque lo han visto en la primera parte del año. Bien, vamos a empezar ahora con, se miran, ustedes no se acuerdan seguro, ahorita se van a acordar y van a tener que acordarse porque obviamente eso va a venir en la evaluación de la semana 4. Bien, vamos a ver algunos puntos, básicamente los tiempos quirúrgicos, ¿no? Los tiempos quirúrgicos que nos van a acompañar y es una manera secuencial de trabajar. En este caso lo vamos a enfocar a cirugías o exodoncias de terceras molares o piezas deciduas, de repente también piezas permanentes radiculares. Primero lo que nosotros vamos a realizar es la asepsia, ¿no? Extraoralmente el paciente viene de la calle, el paciente va a tener en este caso partículas, no va a estar, digamos, en la superficie limpia, ¿no? Por lo tanto, tenemos que realizar una asepsia a nivel extraoral de nuestro paciente. Posterior a ello, también nosotros vamos a hacer la anestesia, ¿no? El tema de la anestesia, dependiendo si es maxilar o es mandíbula, nosotros tenemos técnicas de anestesia para poder trabajar en piezas superiores o piezas inferiores. Luego realizamos también la incisión con hojas de bisturí de diferentes números, la diéresis o decolaje. Ustedes hacen un corte con bisturí y posteriormente con instrumentos que se llaman legras, que también están en la lista de materiales. Este colgajo, esta incisión que han hecho van a tener que exponerlo, ¿no? Muchas veces porque nosotros necesitamos visualizar esas dentarias que puedan estar retenidas. Obviamente cuando hacemos la incisión va a sangrar, ¿no? Eso sangra, entonces nosotros tenemos que detener también ese sangrado porque necesitamos un campo operatorio limpio. Bien, vamos a trabajar también de hemostasia, normalmente con gases estériles, y vamos a aspirar también. El tratamiento que se va a realizar en la superficie, el tratamiento cavitario, el hecho quirúrgico, esto quiere decir cómo nosotros vamos a cuidar ese alveolo, ¿no? Esa zona donde nosotros hemos hecho la extracción previamente. Y por último, la sutura o síntesis de tejidos, porque nosotros hemos trabajado una incisión, ¿no? Hemos hecho un corte, entonces tenemos que asegurar el cierre de estos tejidos para que el paciente no tenga inconvenientes con la cicatrización. Respecto a la asepsia, como hemos visto, ¿no? El paciente va a tener en este caso partículas de medio ambiente que están de manera extraoral, entonces nosotros vamos a tener que limpiar estas superficies, ¿no? Podemos utilizar gasas con alcohol yodado y povidona. Ahora, cuando nosotros empleamos en este caso las gasas, no lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? Porque vamos a contaminar otras áreas. Nosotros lo vamos a hacer desde la línea media hacia la zona más externa, ¿no? Desde la punta de la nariz hacia la parte más externa y así lo mismo en el otro cuadrante. Ahora, a algunos les han retirado de repente piezas dentarias, ¿no? Y creo que sí me comentaron que algunos les habían retirado algunas piezas dentarias. Y nosotros tenemos la cavidad oral, ¿no? La cavidad oral que está con una carga bacteriana bastante alta. Entonces nosotros podemos disminuir esa carga bacteriana también con enjuagatorios orales. Por ejemplo, ¿cuáles tenemos? Básicamente la clorexidina, enjuagatorios a base de clorexidina, y también tenemos algunos porcentajes de esta clorexidina, ¿no? ¿Cuáles tenemos? ¿Y qué más? Y también al 12%, 0.05 también. Algunos van a ser utilizados previos al tratamiento y otros van a ser utilizados también de manera constante, pero en un tiempo determinado. Cuando, por ejemplo, tenemos pacientes periodontales. Sin embargo, si nosotros queremos disminuir la carga bacteriana previo a un procedimiento o hasta incluso una evaluación, nosotros podemos utilizar enjuagatorios a base de clorexidina. Bien, aparte de ello, nosotros vamos a tener la anestesia, ¿no? Vamos a ver en la clase de la semana 4 cuáles son las anestesias que nosotros usamos en odontología, porque también, aparte de las anestesias convencionales, como por ejemplo lidocaína, mepivacaína, articaína, nosotros también podemos aplicar anestesia tópica, ¿no? Anestesia tópica, que viene a ser un éster, eso vamos a ver también la semana 4, la clasificación de los anestésicos, para poder tener un efecto menos
doloroso también para el paciente, ¿no? Este uso de anestesia tópica también previo a la anestesia infiltrativa que nosotros vamos a colocar. Bueno, tenemos que saber obviamente qué nervios vamos a anestesiar y cómo nosotros reconocemos esos reparos anatómicos. Habíamos visto en algunas clases, por ejemplo, que cuando nosotros inoculamos la anestesia de manera inadecuada, podemos tocar fibras de otro nervio, no necesariamente el trigémino, ¿no? Por ejemplo, podríamos tocar fibras del facial y podríamos tener parálisis facial transitoria también de nuestro paciente, ¿no? Y en ese momento obviamente tenemos que esperar, probablemente reprogramar la cita, complicado que el paciente no continúe con el tratamiento posterior a ese tipo de accidentes, ¿no? O podríamos inocular de manera inadecuada también a nivel de la mandíbula con las técnicas troculares. ¿Bien? Ahora, nosotros vamos a realizar también incisiones con hojas de bisturí de diferente angulación, ¿no? Por ejemplo, en cirugía bucal, para realizar, en este caso, incisiones y poder exponer, por ejemplo, las terceras molares inferiores, que es una incisión que se llama festoneal lineal, que la van a ver más adelante. Utilizamos hojas de bisturí número 15, que son más cómodas para poder trabajar. El bisel es mucho más beneficioso para que nosotros no tengamos inconvenientes al momento de hacer la incisión. Ahora, ustedes hacen la incisión, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos dos liberantes, ¿no? En este colgajo, este es un colgajo. Se hace las dos liberantes con la hoja de bisturí y ustedes tienen que exponer ese tejido blando con las legras, ¿no? Tenemos también la lista de materiales, el uso de algunas legras, tienen la Flechar, P24, MOL, cada una de ellas tiene superficies o extremos diferentes. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conservar este tejido. Si por ejemplo no utilizan instrumentos adecuados, el problema que van a tener es que se va a desgarrar, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos que estamos levantando este colgajo, exponiendo este tejido porque queremos ver esta tabla vestibular. Si no utilizamos instrumental adecuado, podemos desgarrar este colgajo y el problema va a ser en la cicatrización, 1, y 2, también al momento de la sutura, ¿no? Cuando suturemos también vamos a tener inconvenientes porque está desgarrado ese colgajo. Tenemos diferentes tipos de separadores, que esos también están en la lista de materiales. Y respecto al uso correcto de los separadores, nosotros los separadores nos apoyamos en las tablas vestibulares de la cavidad oral. No es para colocarlo en el carril y jalar, ¿no? Y jalar para poder ver, no veo, voy a jalar un poquito más. No, ¿cierto? Es para podernos apoyar en tablas óseas y poder retraer para poder tener en este caso una mejor visualización. Si hemos hecho, si hemos trabajado una incisión, si en este caso levantamos un colgajo, de todas maneras vamos a tener el sangrado a nivel de la superficie. Ahora podemos tener diversos tipos de suctores. Tenemos estas cánulas para cirugía, miren, son mucho más pequeñas, la diferencia de las cánulas convencionales, estas de plástico. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Número 1, yo voy a tener, por ejemplo, un campo más reducido para poder aspirar. Por lo tanto, va a aspirar mejor un alveolo. Cuando uno hace una extracción, ¿no? Tenemos el alveolo, empieza a sangrar, entonces estas cánulas de succión va a tener un mejor desempeño en la superficie. También podemos tener estos carritos, son hemosuctores. ¿Por qué? Acá tenemos la unidad dental. Esta unidad dental tiene mangueras y estas mangueras van anexas a un suctor. Comúnmente nosotros aspiramos agua y saliva. Pero cuando ustedes hagan un procedimiento quirúrgico, cuando ustedes hagan un corte, vamos a tener formaciones de coágulo, ¿no? Ese coágulo, cuando es constante, ya va a tener dificultad probablemente en la aspiración suctor. Por lo tanto, nosotros podemos tener la obstrucción de estas mallas, ¿no? De estas mallas, obviamente esto está cerca de la escupidera, ya se lo van a ver cuando tengamos la visita a la clínica y hagamos la práctica, pero estas mallas se pueden obstruir. Si se obstruyen esas mallas, ¿cuál sería el problema? Su unidad dental no va a poder aspirar, no va a poder aspirar y por lo tanto va a ser bastante complicado porque van a tener que limpiar la malla, probablemente cambiar a otra unidad dental, es bastante incómodo para poder trabajar. Luego de ello nosotros vamos a tener ya el tratamiento directamente para el abordaje, por ejemplo si estuviéramos haciendo una extracción dental. Y tenemos dos situaciones, tenemos
cuadros donde podemos realizar osteotomías o tenemos cuadros donde, por ejemplo, podemos realizar la odontosección. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y ello? Básicamente, vamos a ver acá, imaginémonos nosotros acá tenemos nuestra pieza 7 y acá nosotros podemos tener nuestra pieza 8 que está impactando en mesial de la pieza 7. ¿Ok? Acá nosotros tenemos nuestra encía, esta pieza está retenida, vamos a colocarla un poquito más abajo. Acá. Nosotros tenemos acá nuestra encía y acá nosotros tenemos nuestra pieza retenida, por lo tanto acá tenemos hueso, ¿no? Todo esto es hueso. Acá nosotros tenemos nuestra corona que sí está en posición, tiene contacto cruzal, pero tenemos una pieza retenida. Entonces tenemos dos situaciones clínicas. Nosotros podemos hacer osteotomía o podemos hacer odontosección. Como bien han escuchado en la clase anterior, nosotros tenemos, y esto lo van a reforzar también ahora, tenemos algunas diferencias entre el hueso maxilar y el hueso mandibular. ¿Cuál es más esponjoso? El maxilar. ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Cuál tiene una composición más esponjosa? ¿El hueso maxilar o el mandibular? Hay 50% de posibilidades que acierten, así que tienen que mencionar alguno de los dos. El maxilar, ¿no? El maxilar. Y esa responde la pregunta por qué nos demoramos menos tiempo en hacer una exodoncia, por ejemplo, de la pieza 1828. Si extraemos su pieza 1828, por el tipo de hueso que tenemos en maxila, es, bueno, entre comillas, porque nunca hay que decir que una extracción es súper fácil, pero sí, obviamente, vamos a poder expandir las tablas con mucha más facilidad por la calidad del tejido óseo en terceras molares superiores. Diferente es en la mandíbula, ¿no? Es un hueso mucho más compacto, ¿no? Por lo tanto, yo voy a tener mayor retención. Si yo tengo mayor retención, este hueso sí va a presentar dificultades para poder retraer esa tercera molar. Bien, por lo tanto, yo necesito en este caso eliminar el tejido óseo que está rodeando mi tercera molar. Si yo elimino el tejido óseo que está rodeando mi tercera molar, estoy haciendo una osteotomía, ¿no? Una osteotomía. Yo estoy entonces retirando todo el tejido que está rodeando mi tercera molar para exponer mi tercera molar. Ahora, por ejemplo, en este caso, tenemos espacio para poder colocar un instrumental y poder traccionar nuestra tercera molar. ¿Qué opinan? Vamos a ver los instrumentales, pero todos imaginan el forceps, ¿cierto? Para poder prensar la corona, ¿no? De nuestra pieza a extraer. Pero acá el forceps va a tener dificultades para ingresar porque no tengo mucho espacio. Si no tengo mucho espacio, ¿qué tendría que hacer posterior a una osteotomía? Una odontosección, ¿no? Miren, ahí está el plagio. Una odontosección. Por lo tanto, yo necesito seccionar parte de esta corona, elimino parte de esta corona, yo voy a tener acá la raíz y luego ya yo puedo eliminar la raíz porque voy a tener más espacio para poder colocar el instrumental. ¿Se entendió? Sí. Es diferente, por ejemplo, si yo tuviera esta situación. Vamos a suponer que yo tengo esta situación. Estoy acá con mi tercera molar, está impactada, ¿no? Y vamos a quitar este hueso de acá. Se entiende que tenemos un hueso en esa zona. Imaginamos que acá tenemos nuestra conducto. Y acá, ¿qué nervio tendríamos? ¿Quién les tiene bando? El dentario inferior. El nervio dentario inferior, ¿no? Si yo tuviera acá el nervio dentario inferior y yo radiográficamente veo que tengo una cercanía de las raíces de la pieza 8 con el nervio dentario inferior, probablemente ¿qué examen podría mandarle al paciente? Una tomografía, ¿no? Si radiográficamente yo ya evidencio que hay cercanía con esta estructura nerviosa, necesito en este caso un examen de imágenes más preciso, podría ser una tomografía, ¿no? Si por ejemplo en la tomografía nosotros encontramos que la raíz está íntimamente cerca de nuestro nervio y por lo tanto tenemos riesgos de dañar este nervio durante la extracción, tenemos otro tipo de situación clínica, ¿no? Que no está ahí.
nosotros podríamos hacer una coronectomía. ¿En qué consiste la coronectomía? Nosotros hacemos una odontosección. Nosotros retiramos la corona, dejamos la raíz y vamos a monitorear al paciente, porque como está en un proceso de erupción, vamos a tener al paso del tiempo, pero tenemos que monitorear con radiografías panorámicas al paciente, vamos a tener un desprendimiento o un alejamiento de las raíces con el nervio. ¿Se entendió? Sí, pero las coronectomías se programan. ¿Y cómo se realizan? Con estas fresas. Estas fresas de carburo tungsteno, de tallo largo, quirúrgicas. Si yo, por ejemplo, tengo acá mi corona, vengo por acá con mi fresa, ¿no? Y secciono. Pero eso se programa. No es cuestión que ustedes, por ejemplo, viene el paciente así con esta situación, está en posición horizontal, yo hago la osteotomía, hago la odontosección y ustedes no pueden retirar el resto de raíz. En ese momento no le van a decir al paciente, disculpen, vamos a hacer en este caso una coronectomía, ¿no? La coronectomía se programa, ¿bien? Porque si ustedes no lo programan, como han intentado luxar toda esta pieza dentaria, esta pieza 8, el problema que van a tener es que es un cuerpo extraño para el organismo, ¿bien? Entonces, al pasar del tiempo sí podríamos tener la formación de algún quiste, va a tener dolor también el paciente, ¿bien? Entonces, esto se tiene que programar. Si hacen una coronectomía, seccionan la corona, esto queda, monitorean con exámenes de imágenes y luego hacen la extracción, ¿sí? Si no tenemos mucho riesgo, ¿no?, con estructuras nerviosas adyacentes a la raíz de la pieza 8, ustedes hacen su osteotomía, su odontosección y retiran sin problemas. ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros tenemos situaciones clínicas donde necesitamos hacer desgastes en las estructuras adyacentes de la corona para facilitar también la extracción. Podemos realizarlo como hemos visto, ¿no?, con fresas redondas de tallo largo. Ahora, todos ya están llevando también operatorio, no se llama el curso, ¿no? ¿O sí? ¿Operatorio? Donde están haciendo cavidades. ¿Han comprado fresas? Restauradora, ¿no? Pero les han pedido fresas. ¿Todavía no? ¿No han comprado fresas todavía? En materiales. Todavía materiales, sí. ¿En materiales, no? ¿Sí? Ya han comprado fresas. No están pensando en la fruta, pues, ¿no? La fresa, ¿cierto? Entonces, si ustedes, por ejemplo, desgastan tejido óseo con estas fresas diamantadas, van a causarle daño al tejido óseo, número 1. Número 2, se va a haber un recalentamiento también incluso de sus piezas de mano y del tejido óseo. Por eso tenemos en este caso fresas especiales para poder hacer estos cortes, tanto del desgaste del tejido óseo como la separación de estructuras a nivel de la pieza dentaria. Acá, por ejemplo, se ha seccionado la corona, ¿no? Pero podemos tener otro caso. Imaginémonos la pieza 1.6. Es una pieza 1.6 con endodoncia, el paciente nunca se rehabilitó, por lo tanto nosotros tenemos las raíces, tenemos 3 raíces, ¿cierto? Y una palatina que normalmente es la más larga. Si nosotros no hemos hecho el tratamiento de rehabilitación, esta pieza se puede fracturar, ¿no? Va a tener un tratamiento de endodoncia, entonces yo no voy a poder ingresar con mi forceps para poder retirar la pieza dentaria en bloque. Y muchas veces, si yo lo intento luxar, también va a ser complicado porque el diente, al estar tan debilitado, se va a empezar a romper en pequeños pedazos, ¿no? Entonces se va a dificultar la extracción. Por lo tanto, yo también la odontosección la puedo realizar para seccionar las raíces, ¿no? Si yo tuviera, este es una vistoclusal de una premolar, vamos a hablar, por ejemplo, de las premolares superiores. ¿Cuántas raíces tiene? 2, ¿no? Vestibular palatina. Entonces, si son piezas que no están rehabilitadas, no tienen corona, es una vistoclusal, por lo tanto acá nosotros tenemos nuestro conducto tanto vestibular como palatino. Yo no puedo ingresar con mi forceps, ¿no? Si esta pieza no tiene movilidad, tengo inconvenientes para poderla retirar y luxar, yo puedo acá también hacer una odontosección. Secciono mis raíces y estas raíces van a salir en bloque. ¿Bien? Va a ser mucho más tranquilo para que ustedes puedan hacer la exodoncia, menos manipulación para los tejidos también en el paciente, ¿no? Y el postoperatorio también se lo va a agradecer mucho porque vamos a disminuir el tiempo de cirugía en este caso. Ahora,
Las exodoncias, ¿no? Dentro de la lista de materiales nosotros también tenemos los elevadores o botadores que van a tener una angulación diferente dependiendo de la pieza que nosotros vamos a extraer, si es anterior, si es posterior, si vamos a iniciar o ya estamos mucho más avanzados con la extracción, y también la posición de estas piezas. Tenemos algunos forceps para poder extraer terceras molares, incisivos centrales, tenemos también forceps más pequeños que son para pacientes pediátricos, ¿no? Ahora, otro punto también importante, nuestras piezas de mano, ¿no? Estas piezas de mano que deben tener una buena refrigeración. Todos tienen piezas de mano, eso sí tienen, ¿no? ¿Cuántas salidas tienen, por ejemplo, sus piezas de mano? O solo han visto si es de color rosado, si es de color negro. ¿Han visto las salidas de agua? ¿Cuántas salidas tiene promedio? No, 3, 4. Pero eso se han visto, me imagino. Sí, Neme tiene 8. 8, ya para bañar ya 10, ¿no? Se recomienda que tenga 3 salidas de agua, ¿no? 3 salidas de agua, y este triángulo converge en la punta de su fresa para poder hacer el desgaste. Tienen que tener una buena refrigeración. Miren, por ejemplo, acá, ¿qué se está haciendo? ¿Una odontosección o una osteotomía? Acá sería una odontosección, porque miren, esta es la corona, acá está seccionado la corona, ¿no? Y acá tenemos un desgaste también del tejido óseo que está reteniendo la pieza 8 para poder extraer. Tienen que tener buena refrigeración, no se trata que ustedes terminan la universidad y siguen con sus fresas, ¿no? De sexto, séptimo ciclo, esta fresa me acompañó en 1000 batallas, ¿no? No es así, porque se puede fracturar, van a desgastar tejido óseo, por lo tanto van a tener inconvenientes para el desgaste tanto de la corona de las raíces o del mismo hueso. Esta refrigeración también nosotros nos podemos apoyar de algunos elementos como el suero fisiológico, ¿no? El cloruro de sodio, nosotros podemos apoyar de estos elementos para poder descontaminar. Porque vamos a imaginarnos que hemos retirado esta pieza dentaria, ¿no? Ustedes han desgastado corona, han desgastado raíz. Como han desgastado estas estructuras, con sus fresas van a quedar esquirlas, ¿no? Pequeñas partículas que pueden quedar adyacentes al alveolo o al espacio que está sin la pieza dentaria. Y eso probablemente puede causar inflamación también. Son cuerpos extraños, nuestro organismo detecta un cuerpo extraño y tenemos edema, tenemos inflamación. Más el desgaste que ustedes han realizado, más inflamación todavía. ¿Bien? Tienen entonces que priorizar el tema de la refrigeración de sus piezas de mano. Ahora, eso lo voy a enseñar después, esto también. Luego también nosotros tenemos el tratamiento cavitario. Ustedes retiraron la pieza dentaria y necesitamos ver cómo está nuestro alveolo, cómo hemos dejado ese tejido en boca. No se trata que ustedes sacan la pieza dentaria, se toman la foto a veces, ¿no? Lo hice. Y el paciente está mutilado, sangrando, ¿no? ¿Cómo queda ese reborde? Nosotros tenemos que ser muy conservadores al momento de la extracción, porque siempre al momento de hacer una extracción nosotros vamos a tener como consecuencia reabsorción. Ustedes tienen que ser lo más conservadores posibles en los tejidos orales, sí, para que se reabsorba en menor cantidad. Igual va a haber un grado de reabsorción, pero no va a ser tan severa si, por ejemplo, nosotros desgastamos bastante tejido innecesario. Para ello tenemos algunos instrumentos como las pinzas, curetas para el alveolo, limas para hueso y pinza, gubias o alveolótomo. Ahora, podemos tener también piezas dentarias que tengan infección, ¿no? Que tengan un tejido de granulación o granulación a nivel del alveolo, entonces tenemos que remover, tenemos que lavar este alveolo con estos elementos de acá. Podemos lavarlo con suero fisiológico o también podemos emplear clorexidina, ¿no? Podemos emplear clorexidina, ustedes cargan clorexidina en esta jeringa, ¿no? Doblan esta punta de acá, esta jeringa que probablemente pueden utilizar de 10 o de 20 y van a empezar a irrigar el alveolo, van a empezar a limpiar todo el alveolo porque hemos tenido infección. Lo mismo con estas gubias o alveolótomo. Por ejemplo, cuando se hacen extracciones, y sobre todo extracciones dentales seriadas, miren acá se ha extraído 3 piezas dentarias, ¿no? Acá tenemos mis crestas óseas, ¿no?
Estas crestas pueden quedar irregulares. Miren acá, se han retirado estas dos piezas dentarias y miren esta cresta. Está irregular, ¿no? En algunas ocasiones termina en punta también. ¿Cuál va a ser el problema ahí? Por ejemplo, se hace la extracción, este reborde termina irregular, ustedes suturan y posteriormente a la sutura el paciente se rehabilita, por lo tanto acá colocan una prótesis. Entonces, ¿qué pasa si el paciente le dice, doctor, doctora, cuando toco acá me duele? ¿Qué le van a decir? No, disculpen, voy a tener que volver a abrir, desgastar un poquito de hueso, regularizar. No, por eso ustedes cuando hacen extracciones, y sobre todo extracciones seriadas, tienen que palpar ese reborde óseo para poderlo regularizar. Cosa que así ustedes suturan y eso cierra de una mejor manera, mucho más homogénea, y cuando el paciente utiliza su prótesis no va a tener dolor, sino van a tener que volver a regularizar, hacer una incisión, abrir un colgajo, desgastar el tejido óseo y regularizarlo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Luego de ello también va a venir la sutura, ¿no? Porque se ha hecho un colgajo, se ha hecho un corte. Ahora nosotros tenemos diversos tipos de hilo, ¿no? Eso lo vamos a ver ya más adelante, si no me equivoco, en la semana 14, me parece. Vamos a ver algunos puntos sobre la sutura. Y también técnicas de sutura. Nosotros tenemos nylon, seda negra, ácido poliglicólico, ¿no? Que es reabsorbible. Por ejemplo, si yo, imaginémonos, hiciéramos una frenectomía de repente, ¿no? Lingual. Si yo, por ejemplo, utilizo seda negra, ¿no? ¿Va a acumular placa? Sí. Y otro también que yo tengo que verlo al paciente en una reevaluación para poder retirar la sutura, ¿no? Y por lo tanto es volver a causarle un ligero dolor al paciente, sobre todo si es un paciente pediátrico. Pero si yo tengo hilos reabsorbibles, los puedo utilizar, sobre todo con pacientes pediátricos, para que no tengan un dolor posterior al tratamiento. Los tipos de suturas también, eso vamos a practicar, ¿no? Tenemos un punto simple, en X, continuo, colchonero vertical, colchonero horizontal, porque nos va a ayudar a afrontar de una mejor manera los tejidos. Por ejemplo, estos puntos en X, ¿no? Cuando nosotros tenemos extracciones dentales que necesitan una cicatrización pronta porque de repente hemos desgastado mucho tejido, más adelante van a escuchar algunos hemostáticos, entre ellos tenemos esponjas de colágeno que nos van a ayudar a que cicatrice mejor el tejido. Yo la puedo colocar en el alveolo, hago mi punto en X y la estructura va a quedar inmersa debajo del punto, entonces no se va a salir. O pacientes, por ejemplo, que tienen que hacerse extracciones seriadas. Imaginémonos un paciente que se va a extraer desde la pieza 1-3, 2-3 hasta la 2-3. No voy a matarme acá haciendo puntos simples, ¿no? Probablemente necesitaré un tipo de sutura que me ayude, número 1, a disminuir el tiempo clínico y número 2, también a afrontar mejor los tejidos. Por lo tanto, podría ser una sutura continua. Eso también lo vamos a practicar más adelante. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien, chicos? ¿Están asustados, no? ¿Están tranquilos? ¿Sí? ¿Bien? Listo, ahora sí se van a asustar entonces porque van a entrar a la parte de inervación y irrigación de los maxilares con el doctor Taboada.